Querido papá que estás en el cielo, en esta mañana, Señor, de Santo Sábado, venimos hasta ti con el deseo personal de encontrarnos contigo. Es por esa razón, Señor, que suplicamos tu presencia en esta hora y en este lugar. Acompáñanos, por favor, prepara nuestros corazones, que podamos escucharte a ti y solamente a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. La verdad es que están siendo estos últimos 2 días, están siendo días tristes. Vais a coincidir conmigo que aquellos que mínimamente nos interesan las noticias y saber en el mundo en el que vivimos, por lo menos estamos asustados, cuando no incluso atemorizados. Observar estos sucesos trágicos de cómo el mundo está cada vez con más violencia, un mundo violento, convulso, un mundo cada vez más complicado, más complejo, de alguna forma intenta afectar a nuestra paz, a nuestra relación con el cielo. Os digo todo esto porque de una forma especial, justo hace 2 días y 14 minutos antes de que esa fatídica furgoneta arrancase ese drama en esas vidas que ha sido arrancadas junto con todos aquellos que han sufrido el atentado en las Ramblas de Barcelona, 14 minutos antes, mi hermano y su novia estaban paseando justamente por ahí. 14 minutos pueden marcar la diferencia. 1 minuto puede marcar la diferencia. 1 segundo puede marcar la diferencia. 14 minutos le han separado justamente de poder ser parte del drama o ser espectador del drama a ser completo desconocido del drama. No sabía lo que pasaba. Cuando nos comunicamos con él no tenía ni idea, ya había pasado y todavía las noticias no habían corrido. 14 minutos. Leíamos ayer una noticia que decía que una señora en estos últimos 3 meses había vivido 3 atentados y había sobrevivido a los 3. Unos sí, otros no. Niños por el suelo, gente sufriendo, dramas. Por eso, justamente en esta mañana, mi intención es la de hablar específicamente para aquellas personas que tienen miedo o que han perdido un ser querido, personas que se sienten frustradas también, que se sienten tristes, desesperanzadas, personas que han perdido quizás su fe o que no saben hacia dónde ir, han perdido el norte, personas que están metidos en medio de una batalla sin saber hacia dónde continuar batallando, o cómo incluso enfrentar las consecuencias de sus propios actos, o cómo encajar las malas noticias recibidas, o incluso aquellos que han perdido un ser querido. He querido titular nuestro tema de hoy A la sombra de la cruz. Hay 2 posibilidades, o estar de cara a la cruz, o estar detrás de la cruz. La muerte es una tragedia de la vida, introducida aquí por el enemigo de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿has perdido un ser querido? O quizá tu médico te ha dado malas noticias que no esperabas. O quizá tu hogar se está ahogando lentamente, sumido en las aguas turbulentas de este mundo. Los discípulos lloraron cuando llegaron a esta parte del texto. Ellos lloraron cuando le contaban a Jesús cómo su maestro había muerto junto con sus expectativas. Yo te animo a que tú llores también. A que si tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida, que tú llores. Que tú sepas llorar en el hombro adecuado. No solamente es llorar, no llores solo. Jesús está a tu lado aunque no puedas verlo. Aférrate a Él. Llora. Cae de rodillas delante del Señor. No puedo. Esto está siendo más fuerte que yo.
por favor, ayúdame. Llora todo lo que necesites, pero no dejes de caminar a su lado. Finalmente, los discípulos llegan a la parte que Jesús quería que llegasen, a expresar su frustración. Es que nosotros esperábamos que Él fuera el libertador. Ay, querido amigo, ¿en cuántas ocasiones depositamos nuestras esperanzas en algo que Dios no ha dicho? Jesús no dijo que sería el libertador de esa época en ese pueblo de Israel. Sería el libertador de todo, de toda la tierra, el Salvador. Pero hasta entonces, tal y como se conocía, según los dichos populares, era el que iba a venir a restaurar la vieja gloria de Israel. Volvería a reinar y el resto de reinos estarían subyugados. Esos romanos ya no estarían ahí pisándoles continuamente, aprovechándose de ellos. Volvería esa vieja gloria. Y en eso depositaban sus esperanzas. En algún pasaje de la Biblia encontramos también, como dicen, bueno, yo quisiera ser ministro tuyo a tu derecha, a tu izquierda, puede ser, yo el de economía, tú el de... Ya estaban repartiéndose los papeles, rápidamente preparándose los sillones. Tenían expectativas, pero expectativas que Dios no les había dado. Su promesa nunca fue esa. ¿Acaso tus expectativas están puestas en algo que Dios no te ha prometido? Te aseguro que no hay nada más frustrante que ver cómo todo por lo que has luchado durante años, en lo que has dejado tu tiempo, tus recursos, de pronto se desvanece entre tus manos. Es frustrante. Pero Jesús a ellos nunca les había prometido eso. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Son de Dios o son tuyos? ¿Qué promesa te ha dado el Señor? Si Él te lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Porque todo lo que Dios promete, lo cumple. Pero lo más importante es que seas capaz de tener esa relación personal con Dios que te muestre cuáles son sus sueños para tu vida, cuáles son sus proyectos para ti, porque Él ya los tiene preparados. Esa piececita que tú eres en ese gran puzzle que somos incapaces de ver, tiene un sitio exacto en el que encaja. Tú puedes seguir intentando encajarla en diferentes partes del puzzle y darte cuenta cómo no entra, no encaja. Pero cuando te dejas en las manos de Dios, es Él el que coge la pieza y te coloca en el lugar exacto, donde tus dones, los talentos que Él te ha dado, hacen que te sientas realizado, por fin encajado, donde Dios quería que estuvieras. Eso te da gozo, te da satisfacción, hace que a tu alrededor se desvanezcan las dudas, los temores, hace que empieces a ver con claridad, a pesar de que ni siquiera todavía sepas cuál es el siguiente paso, pero ahora sabes que estás donde Dios quería que estuvieras. Preocúpate por tener esa relación personal con Dios. Dios va a hablar contigo. Él tiene 1000 formas de hacerlo. Tú solamente preocúpate de pasar tiempo a solas con Dios. Y Dios cumplirá su propósito en ti. Pero sigue diciendo el texto, es que, Señor, hace ya incluso 3 días que murió. No paran de quejarse, si os fijáis. Desde el principio hasta el final se están quejando. Es que, y esto, y lo otro, no entiendo, esto es un caos, esto... Y para colmo, ahora hace 3 días que murió. Bueno, esto es extraño, cuando menos, que los discípulos no recordasen las promesas de Jesús, que les había dicho hace incluso poco tiempo, les había repetido, voy a morir, pero el 3er día resucitaré. Incluso Pedro dijo, no, maestro, no digas eso. Claro que sí. ¿Cómo no se acordaban ellos y sí que se acordaban los sumos sacerdotes? Porque el sábado, mientras Jesús estaba enterrado, los sumos sacerdotes se presentaron ante Pilato y dijeron, que Jesús dijo que al 3er día iba a resucitar. ¿Cómo es posible que se acuerden aquellos que no creen en Él? Y no se acuerden de la promesa maravillosa, aquellos que habían caminado con Él. Una vez más, el dolor, la tristeza, enturbia nuestros pensamientos. Nos hace ver fantasmas donde no los hay. Y no nos deja ver con claridad la gloria del cielo, preparada para ayudarnos a pasar esos momentos difíciles en nuestra vida. El tiempo pasa muy lento para unos
y muy rápido para otros. Ya hace 3 días que murió. El tiempo difumina esas promesas y acrecenta también nuestros miedos. Quizá al principio eran pequeñitos y luego van creciendo cada vez más hasta que al final toman el control de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. El miedo nos hace olvidar las promesas de Dios y también nos hace olvidar los milagros que hemos vivido anteriormente en las manos de Dios. Todo eso de pronto desaparece, pero el tiempo lo que hace es probar nuestra fe y hacernos conscientes de realmente cuál es nuestra verdadera confianza en Dios. Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas esperando la respuesta? ¿Cuánto tiempo llevas esperando esa respuesta de Dios? Recuerda que Dios tiene el control del tiempo. Todo se hace en el segundo exacto. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Dios sigue al control. Pero de pronto, y en medio de esta agitación, dice que, y para colmo, esta mañana algunas mujeres han ido allí, han encontrado que ya no estaba Jesús allí, han encontrado unos ángeles, han ido unos discípulos, pero Jesús no estaba tampoco allí. Es como lo que nos faltaba. Lo cuentan así, medio atolondrados, rápidamente, cuando debía ser algo increíble. Y acaban diciendo, pero aunque fueron otros discípulos, ellos tampoco le vieron allí. Ellos tampoco, no le han visto. Cuentan cosas raras, ya lo que nos faltaba. Alguien habrá robado el cadáver de Jesús. Es lo único racional que se les puede ocurrir. Parece que ya han acabado de volcar su frustración, de sacar todo aquello que les corroía por dentro el corazón. Y es ahora cuando realmente Jesús se pone a hablar. Y no comienza suave, ¿eh? Algunas versiones dice, pero qué tontos sois. Es verdad que son versiones modernas. A mi hija le enseño que esa palabra no se dice nunca, pero están ahí. Es decir, algunas traducciones te están diciendo exactamente, pero qué cortitos, pero ¿cómo es posible que no entendáis? Pues suena un poco de desesperación. Tanto tiempo con vosotros, tanto tiempo prometiéndoos cosas, tanto tiempo viviendo cosas increíbles y ¿no sois capaces de acordaros? Ni tan siquiera de eso. Todo esto ya estaba predicho por las Escrituras y por mí personalmente con vosotros. ¿No os acordáis de la Biblia, de todo lo que dice el Antiguo Testamento? Ni no os acordáis de lo que yo os he dicho. ¿Cómo es posible? Suena un poco a desesperación por parte de Jesús. Que hoy bien haríamos aplicándonos el cuento en más de una ocasión. Si en lugar de quejarnos de las cosas intentásemos recordar esas maravillosos hechos que Dios ha hecho ya en tu vida, esas maravillosas promesas que Dios te ha dado, y afianzarnos a ellas, que nuestros pensamientos giren en torno a las promesas de Dios, en torno a esos milagros que ya operan en nuestra vida, en lugar de girar nuestros pensamientos en torno a lo que Dios no ha hecho, o a buscar interrogantes que nuestra pequeña mente humana es incapaz de responder. Así que Jesús les da esa gran lección maestra, porque para algo es el gran maestro. Y en un momento les explica, en ese trayecto hasta que llegaron a Emaús, les explica, ¿no sabíais que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Y les explica exactamente a través de los escritos del Pentateuco y de todos los profetas, les va explicando de forma correlacional cómo todo eso estaba predicho. Cómo sigue siendo 100% real todo lo que él ha dicho. Cómo se ha cumplido, porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Es verdad que hay promesas condicionales, no vamos a entrar en eso. Estamos hablando de las promesas que no son condicionales. Siempre se cumplen. Me encanta ver cómo Jesús utiliza la Biblia, al fin y al cabo fue él el que la inspiró, para hablar tranquilamente, asentando verdades como templos, a pesar de que él mismo podía haber dicho, ¡hey, soy yo! Pero no quería que su mente estuviese afectada por esa maravillosa aparición del Jesús resucitado. Quería que entendieran racionalmente, porque ellos estaban intentando comprender racionalmente, que todo eso estaba ya escrito, predicho en la palabra de Dios. Esa era la gran lección. Pero la cosa no queda ahí. De pronto llegan a Emaús.
Jesús se despide de ellos y los discípulos dicen, espera, pero no te vayas. Estás contando cosas preciosas, no te vayas, por favor. Pero Jesús hacía como que quería seguir. No, sí, yo sigo mi camino. No te vayas, sigue hablándonos. Estoy convencido que ellos seguían expresando con su rostro quizás, y no con sus palabras, por favor, sigue. Lo que estás diciendo está dándonos un bálsamo en el corazón como nunca antes habíamos tenido. Está de nuevo regenerando las esperanzas en un corazón roto. Por favor, no te vayas, ven a casa. E intentan convencerle con excusas humanas. Es que se está haciendo de noche, puede ser un peligro, es que quizá tengas que cenar, tendrás hambre, es la hora de cenar. Cada uno pone sus excusas. Pero en el fondo Jesús lee sus corazones y saben lo que está deseando es que siga hablando, calmando la tempestad que antes tenían, poniendo un remanso de paz en esos corazones turbulentos. Jesús accede. Pero ¿sabéis? Hay otra cita preciosa del Espíritu de Profecía que dice que Cristo no impone su compañía a nadie. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Solo necesitas invitarlo. Jesús no entra en tu corazón, ni en tu vida, ni en tu casa de una patada en la puerta. No entra así. Sencillamente dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, son dos cosas diferentes, yo entraré y cenaremos juntos. ¿No fue acaso lo que hicieron con sus discípulos? Escuchar la voz no es difícil, ¿eh? Escuchar como aquí dentro algo está diciéndonos, hijo, eso que haces, no es difícil, ¿eh? Lo complicado luego es abrir la puerta y decir, vale, Señor, pues entra y cambia lo que tengas que cambiar. Por favor, forma parte de mi vida. Quita aquello que no viene de ti y pon todo aquello que está faltando en mi vida. Por favor, entra, no te vayas. Se sentaron a comer, Jesús toma el pan, le dio gracias a todos, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio y entonces sus discípulos pudieron reconocerlo. Esta parte ya es una parte especial. Aquí tienen ya la visión. Es como la parte culmen de todo este encuentro, de todo este viaje, de toda esta historia. Es muy bonito que Jesús haya relatado todo eso. Es muy bonito que ahora tengan un conocimiento teórico de qué dice la palabra de Dios. Pero, querido amigo, ellos necesitaban, igual que tú y que yo, experiencia personal. Necesitaban ver a Jesús como su Salvador resucitado. ¿Y tú? ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Lo ves realmente como tu Salvador? ¿Ves cómo está haciendo grandes cosas en tu vida? ¿Ves cómo está transformando tu carácter, tu entorno? ¿Ves cómo guía tus pasos por en medio de las circunstancias complicadas que puedas estar viviendo? ¿O solo hablas de Él como un profeta? Como alguien que dijo grandes cosas en el pasado? Como si hoy no estuviese vivo. La noche es oscura. Pero el sol de justicia resplandece sobre los discípulos. Su corazón salta de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Estaba vivo. Ellos lo habían visto. Ya no le lloran como un muerto. Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Ese es el mensaje que llevan a esos entristecidos discípulos. Deben contarles a otros la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que jamás fuera dado al mundo. No pueden quedarse quietos. Ese corazón arde. Dice, pero no ardía nuestro corazón cuando estábamos escuchándole. Ese corazón está ardiendo. No pueden quedarse callados. Así que deciden dejar de comer y salir de nuevo a pesar del peligro, a pesar de las circunstancias, a pesar de que era de noche y de todo lo que ellos le habían puesto como pegas a Jesús para que no siguiese su camino, sino que se quedase en su casa. A ellos les da igual y con ese corazón ardiente salen corriendo al encuentro de aquellos que saben que están sufriendo. Aquellos que aún no han tenido su encuentro personal con ese Cristo vivo, con ese Salvador resucitado. Salen, no pueden quedarse en casa. ¿Cómo van a quedarse en casa frente a esa gran noticia?
hay fuego en su corazón. ¿Y tú? ¿Sientes ese fuego en tu corazón? ¿Sientes que no puedes callarte por más tiempo? ¿Sientes que todo lo que haces tiene que tener una repercusión social para que otros conozcan a ese maravilloso Jesús al que tú conoces? ¿Estás viviendo a Jesús? ¿O para ti es una teoría? ¿Sabéis? Ellos llevaban este mensaje: Cristo vive. Tuve oportunidad hace unos años de asistir a un concierto de Jesús Adrián Romero. 9.000 personas estaban allí y antes de que comenzase el concierto, yo nunca lo había escuchado, tuve la oportunidad de escuchar a 9.000 personas gritando: Cristo vive, Cristo vive. Los pelos se me ponían como escarpias. 9.000 personas gritando: Cristo vive, Cristo es real. Cristo no solo es una teoría, no solo es una historia del pasado, Cristo está vivo en mi vida. He experimentado su gloria, su poder, su paz. Está transformándome. Queda mucho por hacer todavía, pero aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. Yo sé que mi Cristo vive. ¿Y tú? Como resumen general, como preguntas de reflexión, me gustaría que acabásemos analizando las 4 zonas del camino que yo he visto. Seguramente haya más. Yo he analizado 4 zonas. He descubierto que había 4 zonas en el camino. La primera zona era cerca de Jerusalén. Gente con poco recorrido. Quizá gente que está dolorida y sin Jesús. Gente que está frustrada, gente que está cansada, gente que mira en su dolor en lugar de mirar al Salvador. En la zona 2 encontramos en camino con Jesús, pero sin saberlo. Jesús está a tu lado, pero tú no lo sabes. Es gente que ya ha hecho algo del recorrido. Quizá hablan a sus vecinos, a sus familiares de sus frustraciones personales. Están hablando quizá y compartiendo cómo no comprenden muchas de las cosas que están en la palabra de Dios o que les suceden en sus vidas. Quizás se están quejando porque no sucede lo que ellos esperan, o quizá están intentando encajar sus deseos en esas promesas, viendo que algo falla. Esto yo le llamo la zona 2. La zona 3 es cuando Jesús empieza a hablar. Están escuchando a Jesús, pero aún no le han visto. Esta es gente que lleva ya bastante recorrido, capaces de escuchar, pero todavía no están viviendo el poder de Dios en sus vidas. Están entendiendo quizá que todo lo que Dios hace tiene sentido. Quizá están escuchando toda palabra que sale de su boca, sintiendo como todo de pronto parece que empieza a encajar. Están atentos, dispuestos, preparados para llegar a la zona 4. Son personas que ven a Jesús, que viven a Jesús, que están viviendo esos milagros maravillosos en sus vidas y por consiguiente vuelven a recorrer todo el camino. No pasa nada por recorrerlo de nuevo, solamente que en esta ocasión ahora están con un corazón ardiente, un corazón que está deseoso de compartir con los demás cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. Un corazón que intenta que en todo lo que hagan o digan pueda manifestarse que Cristo vive. Finalmente, llegar a Emaús. Si buscamos la definición, es una zona de aguas termales, la traducción, más o menos. ¿Acaso una zona de aguas termales no es un balneario? ¿No es una zona de reposo? ¿No es una zona de confort donde todos nos gustaría estar o permanecer? Irnos a un balneario a descansar. Es lo que el Señor quiere. Que tú descanses confiado en Él. Que tus luchas y problemas que tú estás viviendo ahora los deposites en sus manos, porque Él está a tu lado. Aunque en este momento, en esta situación dantesca que puedas estar viviendo, puedas no estar viéndolo. Él está a tu lado. Permanece atento. Llora en su hombro.
No dejes de llorar si lo necesitas, pero llora en su hombro. Deposita en Él todas tus cargas, porque Dios cumplirá su promesa en ti. ¿En qué punto del camino estás? Me gustaría dedicar unos breves minutos a la oración personal. Un par de minutos para ser capaces de responder con sinceridad, en oración personal con nuestro Creador, en qué punto del camino nos encontramos hoy. ¿Os parece bien? Vamos a orar. Querido Papá que estás en el cielo, en esta mañana, en este lugar, nos acercamos hasta tu presencia reconociendo, Señor, que somos torpes, que somos ciegos, que andamos desnudos, que tropezamos y que necesitamos de ti, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu amor, de tu perdón, de tu restauración, de tu salvación, Señor. En tus manos ponemos nuestras luchas. Tú las conoces mejor que nadie, Señor. Tú estás a nuestro lado caminando. Por favor, te pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos para escuchar tu voz. Que tú grabes en nuestra mente, que la impresiones con tus enseñanzas, que nos muestres tus caminos. Pero, Señor, queremos más. Queremos verte. Queremos vivir de tu mano. Queremos experimentar las delicias de disfrutar de tus promesas, no solamente en la tierra nueva que estás preparando para nosotros, sino también aquí. En tus manos, Señor, ponemos todo cuanto tenemos y somos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver todas las cosas a través de tu mirada. Danos fuerza, danos sabiduría, danos valor, danos fe, entrega, humildad, para que finalmente tu rostro pueda resplandecer sobre nosotros y muchos otros puedan conocerte a ti a través de nuestras vidas. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.